Bueno, vamos a empezar entonces con los elementos del acto administrativo. Estuvimos viendo hasta hace un rato el acto administrativo, su definición, y habíamos dicho que la definición de acto administrativo no surgía de la Ley de Procedimientos Administrativos, sino que estaba planteada por la doctrina, y nosotros habíamos tomado una definición, que era la definición con la que trabaja Comadira. Bueno, ahora pasamos a los elementos esenciales del acto administrativo, es decir, los requisitos que sin vicios deben darse en el acto para que éste sea plenamente válido. Estos son elementos, digamos, sustantivos, pertenecen al derecho de fondo, y habíamos dicho que si bien esta era una ley de forma y una ley local, por una cuestión de técnica legislativa, el legislador había optado por incorporar en el texto de esa ley algunos elementos que hacen al derecho sustantivo. Bueno, este es uno, lo que vamos a denominar como elementos del acto administrativo. Lo vamos a encontrar en el artículo 7 de la ley. Los requisitos que deben concurrir sin vicios para que sea plenamente válido un acto administrativo son la competencia, la causa, el objeto, los procedimientos, la motivación, la finalidad y la forma. La forma va a estar regulada en el artículo 8. El artículo 7 va a tomar los que mencioné en primer término. Muy bien, acá tenemos el texto de la ley y lo vamos a ir leyendo y después vamos a ir analizándolos. Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes. Competencia. ¿Qué va a decir la ley sobre la competencia? Va a decir que el acto administrativo debe ser dictado por autoridad competente. Causa. Es el segundo elemento, deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible. Debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. A todo esto vamos a ir volviendo. El siguiente elemento es la motivación. Deberá ser motivado expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B, o sea, los que corresponden a la causa. ¿Sí? Y tenemos después, por último, finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad, o sea, a la finalidad del acto. Vamos a empezar por el primer elemento, la competencia. Entonces, nosotros habíamos visto recién en el texto del artículo 7 que planteaba entre los requisitos esenciales del acto administrativo la competencia.
y lo mencionaba diciendo ser dictado por autoridad competente. ¿Está? Sobre el tema de la competencia, la Ley de Procedimientos Administrativos trae otro artículo, que es el artículo 3. Este artículo 3 nos va a decir que la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. La avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Entonces, en cuanto al elemento, el acto administrativo debe ser dictado por autoridad competente. ¿Qué quiere decir que un acto sea dictado? Quiere decir que quien firma ese acto administrativo, quien da a luz institucionalmente a ese acto administrativo, es quien dicta el acto. Y quien dicta ese acto debe ser una autoridad competente. ¿Qué entendemos por autoridad? Bueno, tiene que ser un funcionario que ocupe un órgano en la estructura de que se trate, ya sea de la administración pública o de los órganos del Estado que dictan actos administrativos, que sea competente, ¿está? La competencia es el conjunto de facultades que la ley le otorga a un órgano para funcionar. El artículo 3 nos dice que la competencia de los órganos administrativos será la que resulte de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Cuando hablamos de la relación del derecho administrativo con otras ramas del derecho, le dimos mayor importancia a la relación del derecho administrativo con el derecho constitucional. Y en ese momento dijimos que le dábamos esa importancia porque el derecho constitucional es como el índice de todo lo que se va a desarrollar en el marco del derecho administrativo. Muchos de los órganos que constituyen la estructura del Estado y de la administración pública nacional están definidos en la Constitución Nacional. Si nosotros pensamos en los cargos fundamentales de nuestro sistema político, presidente, vicepresidente, Congreso de la Nación, legisladores, senadores, Poder Judicial, jueces, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos cargos que les mencioné, todos esos órganos, quien dice cuáles son sus competencias es la Constitución Nacional. O sea que para esos cargos, como dice el artículo 3, en esos casos está definida la competencia de esos órganos por la Constitución Nacional. Hay otros órganos que son creados por leyes y que no están en la Constitución Nacional y cuyas funciones o competencias están establecidas en leyes o están creados o las funciones están establecidas por otras normas, reglamentos u otros tipos de normativas. Entonces, acá lo importante y lo que ustedes tienen que quedarles claros es que la competencia siempre es legal, no hay otra fuente de competencia.
ningún órgano es competente con relación a una materia porque a alguien se le ocurre, porque alguien lo dice, porque sería mejor que fuera así. O sea, si no existe una norma que establece que esas materias, esas intervenciones están en cabeza de ese órgano, esa competencia no existe. Entonces, el primer dato importante con relación a la competencia es que la competencia siempre es de origen legal. La competencia es el conjunto de poderes, facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano estatal, ¿sí? Además de ser un elemento del acto administrativo, es un principio básico de la organización administrativa. Esto lo vamos a ver en otro momento, junto con la jerarquía. La competencia tiene origen legal, y hay discusiones en la doctrina de si la interpretación de estas competencias establecidas en la norma tiene que ser estricta y ceñirse a la letra del articulado que le atribuye la competencia a un órgano, o si tiene que ser ampliada de alguna manera. Entonces, lo que se dice es que, digamos, hay que tener en cuenta lo que dice la norma con relación a la competencia y hacer una interpretación para, digamos, ampliarla o para adecuarla a la realidad, teniendo en cuenta lo que puede estar razonablemente implícito por la especialidad del órgano de que se trata. La competencia se clasifica, como todo en la vida, puede ser clasificado, pero en el caso de la competencia, los criterios que se utilizan son los 4 que tienen en la filmina. Puede ser competencia en razón de la materia, en razón del grado, en razón del territorio o en relación al tiempo. ¿Qué sería la competencia en razón de la materia? Bueno, la competencia en razón de la materia es la que surge en el órgano en base a un tema sustantivo, una cuestión del tipo de tareas. Por ejemplo, para que ustedes lo puedan ver con cierta claridad, cuando hablamos de jueces penales, jueces civiles, jueces contencioso-administrativos, esa es una división de la competencia en razón de la materia. El juez penal tiene a su cargo la materia penal, el civil la materia civil, el contencioso administrativo la materia contenciosa administrativa, ¿sí? El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos tiene en razón de la materia que encargarse de las relaciones con las naciones extranjeras. El Ministerio de Justicia, por razón de la materia, se encarga de todas las cuestiones vinculadas al Poder Judicial. Bueno, en eso, cuando hablamos de esa manera, estamos hablando de la competencia en razón de la materia. ¿Cuándo hablamos de competencia en razón del grado? Bueno, hablamos de competencia en razón del grado, es más fácil verlo en el marco del Poder Judicial que del ámbito de la administración. Es cuando, por ejemplo, ustedes ven que hay un juez de primera instancia, una cámara que se apela a la cámara, se apela a la corte. Eso es en razón del grado. Juez de primera instancia, juez de segunda instancia, Corte Suprema. Son como cortes horizontales de la competencia en razón del órgano que va a resolver determinada cuestión. En el marco de la administración pública, un recurso de reconsideración, la competencia para resolverlo está en el mismo órgano, en la misma autoridad que dictó el acto administrativo que se está recurriendo. En cambio, el recurso jerárquico en subsidio va a ser resuelto por una autoridad superior que tiene la competencia de resolver
los recursos que se han planteado contra actos de su inferior jerárquico. Hay también competencia en razón del territorio, y de esto hablamos cuando hablamos de legislación local o legislación de fondo. Dijimos, bueno, cada provincia tiene la competencia para dictar sus leyes de procedimientos. Bueno, cuando hacemos una división de las funciones que tenga que ver con una división geográfica, estamos ante una competencia que se divide por el territorio. Y lo mismo con relación a la competencia en razón del tiempo. Bueno, hay, esto por ahí es más difícil de ver, pero puede ser un corte temporal, porque en un momento dado sobre determinadas cuestiones era competente un órgano y en otro tiempo cronológico fue competente otro. Entonces la fecha nos va a marcar un antes y un después o una variación de qué competencia hubo, o porque hay algún corte temporal que nos marca que hasta tal tiempo la competencia le corresponde a un órgano y después de tal tiempo le corresponde a otro. El artículo que estuvimos viendo, el artículo tercero, nos habla también de otras cuestiones y que nos llevan al tema de los caracteres jurídicos de la competencia. Cuando ustedes leen un artículo de una norma, las cuestiones en general están enunciadas de corrido, por lo que es bueno hacer una lectura pausada, armando párrafo por párrafo, porque en el desglose de cada párrafo ustedes pueden ir descomponiendo lo que es una definición o lo que es la configuración de elementos del instituto de que se trate. Entonces, volviendo al artículo tercero, después de decirnos que la fuente de la competencia es legal, nos dice, su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente, ¿sí? Y es improrrogable. Hasta ahí, después seguimos con la otra parte. Entonces, acá tenemos lo que son los caracteres jurídicos de la competencia. Constituye una obligación. Entonces, la obligatoriedad es uno de los caracteres jurídicos de la competencia. ¿Qué quiere decir que la competencia es obligatoria? Bueno, tiene dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primer aspecto es que el funcionario o el órgano de que se trate tiene la obligación de resolver las peticiones de los administrados, ¿sí? O sea, ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto es el de ejercer la competencia del órgano. El funcionario no puede no ejercer la competencia del órgano. Si se hace cargo del órgano, tiene que ejercer la competencia. Esto parece una verdad de perogrullo, una pavada, pero a lo largo de la experiencia que en mi caso tengo en el marco de la administración pública, muchas veces me ha pasado de funcionarios que hay parte de la competencia que le corresponde al órgano del que están al frente, que la ejercen, pero otra parte de esa competencia se niegan y no firman nada que tenga que ver con esos temas. Entonces, parece una cosa medio sobreentendida, pero la verdad que muchas veces se convierte en una dificultad. La segunda característica que viene absolutamente unida a la anterior es que esa competencia es irrenunciable. Si yo estoy a cargo del órgano, si estoy designada en el cargo, la competencia es irrenunciable. Yo no puedo renunciar y decir, no, yo renuncio a esta parte de la competencia que me corresponde y no la ejerzo, ¿sí? Es obligatoria
es irrenunciable y además es improrrogable. O sea que no podemos disponer de la competencia pasándola de un lugar a otro, de una persona a otra, de un órgano a otro. ¿Está? ¿Por qué es esto? Porque la competencia, dijimos, es de origen legal. ¿Y por qué es de origen legal? Porque se encuentra establecida en interés público, ¿sí? Por una norma estatal. Ahora, también es cierto que existen un par de excepciones a la improrrogabilidad, que también vienen dadas en el artículo tercero que estuvimos leyendo. Les insisto en que manejen la ley porque todo el contenido de lo que vamos a estar hablando está en la ley. Entonces, con un conocimiento de la ley, ustedes cuando llegue la evaluación con la ley van a poder resolver y van a estar ubicados. Entonces, volviendo al texto del articulado, eh, dice, su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. La avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Entonces, ¿cuáles son las excepciones a la improrrogabilidad de la competencia? La más importante es la delegación, ¿sí? Que es la transferencia transitoria parcial del ejercicio de la competencia de un órgano a otro. Esto es algo que se hace muy habitualmente y que permite la descentralización de algunas actividades y el funcionamiento, digamos, una dinámica de funcionamiento fluido en la administración. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional le da las funciones al Poder Ejecutivo. El Congreso de la Nación sanciona la ley de ministerios y le da las funciones a cada ministerio, pero ni el presidente hace todo solo, ni el ministro hace todo solo. Entonces, el escalonamiento de las actividades que van a corresponder a cada nivel por debajo de estos órganos superiores se va formalizando a través de la generación de normas de delegación. Cada ministerio, para los que trabajen en un ministerio, tiene resoluciones de delegación en las cuales el ministro delega en los secretarios de Estado, en el director general de administración, en el secretario de coordinación, porque es la manera en que se organiza la actividad administrativa. Lo importante con el tema de la delegación es que la delegación debe estar habilitada por una norma, ¿sí? Si la delegación no está en una norma, entonces la delegación no es válida. La segunda excepción al principio, que es el de la improrrogabilidad de la competencia, es el de la avocación. Cuando nos encontramos ante un caso de avocación, es cuando el superior jerárquico, en la delegación hay un superior que transfiere parcialmente el ejercicio de la competencia en general a un órgano inferior. Bueno, en la avocación, el jerárquico, el superior, se hace cargo de una función propia del órgano inferior. Toma esa función y la ejerce de manera directa. Acto por el cual un superior jerárquico asume el conocimiento o la decisión de un asunto que corresponde al ámbito de competencia de un inferior. Entonces, esto va a estar permitido, va a ser legal, siempre y cuando no haya una norma que lo prohíba, que disponga lo contrario, ¿sí? Porque a lo mejor es un organismo técnico que emite determinado tipo de dictámenes o de informes, y entonces se plantea, bueno, no, en este caso no está permitida la vocación. Pero si no, la regla es que el superior jerárquico, siguiendo el famoso dicho de quien puede lo más, puede lo menos,
digamos, seguiría esa lógica. Muy bien. Vamos a pasar entonces al segundo de los elementos, habiendo dejado ya el tema de la competencia, sobre el cual vamos a volver un poquito cuando veamos la organización, los principios de la organización administrativa. El segundo elemento que la ley nos presenta es la causa. En el artículo 7 dice, deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Entonces, el elemento del acto administrativo causa está constituido por tres aspectos. El acto administrativo deberá referirse a los hechos en que se funda, a los antecedentes que se tienen en cuenta para estar en el proceso de emisión de este acto administrativo, y en la cita del derecho en que ese acto administrativo se va a encuadrar. Es el aspecto de fundamentar el acto. Vamos a tener la referencia a qué cosas, qué hechos de la realidad han acontecido o se están teniendo en cuenta, ¿sí? Fulano de tal cumplió la edad de 60 años, trabaja en tal ministerio, optó por la jubilación, bueno, digamos, el relato de las cuestiones fácticas, hechos y antecedentes. En 1940 y pico pidió, cuando ustedes vean un acto administrativo, todo este relato lo van a encontrar en los considerandos, ¿sí? Y el derecho que se debe aplicar o en que se funda el acto administrativo del que se trata, ¿no? La Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que el acto administrativo no puede ser discrecional y debe hallarse referido a circunstancias verificables, ¿sí? No a, por ejemplo, una modalidad que suele utilizarse, que es la de invocar razones de servicio. No sé si, como no los veo y no charlamos fuera del contenido de estas clases, me imagino que muchos de ustedes, estando en la administración pública de la ciudad o de la nación, han visto actos administrativos. Después vamos a ver actos administrativos sobre los que vamos a analizar estos elementos. Pero la estructura de un acto administrativo es, ustedes tienen un visto en donde se hace una enumeración de elementos de índole formal, dice visto el expediente tanto de tal ministerio, el decreto tanto, la ley tanto, la resolución tanto, y considerando, y ahí empieza el relato de, es una especie de reconto de todo lo que ha acontecido en los aspectos, digamos, de hecho, que el señor fulano de tal empezó a trabajar en la Cancillería Argentina el día tanto del año tanto, que fue contratado en el marco del artículo 9 de la Ley de Empleo Público, que ha tomado tales licencias, que por el memo de las fojas tanto ha solicitado en este momento una licencia extraordinaria, pim pam pum, y después pasa a decir que por la ley tanto, el artículo tanto, se prevé tal licencia para los casos, pipipi, que el servicio jurídico permanente ha dictaminado a fojas tanto. Entonces, todos esos son los hechos, los antecedentes y el derecho en el que se está fundando
la decisión o la resolución que se va a tomar en otra parte del acto administrativo que viene después, que es la parte dispositiva. ¿Está? Esto es un acto administrativo, digamos, fundado, que tiene causa. Muchas veces en la administración pública se ha recurrido a decir, visto el expediente tanto, y considerando que por razones de servicio resulta conveniente, y la parte dispositiva. Entonces, en ese caso, el acudir a razones de servicio como una manera de fundamentar el acto administrativo, representa un acto inválido por carecer del elemento causa. El tercer elemento que nos plantea el artículo 7 de la ley es el elemento objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es aquello en que el acto consiste, ¿sí? Cuando hablamos de acto administrativo dijimos, es una declaración, bueno, esa parte es el objeto. ¿Qué es lo que se declara? ¿Qué es lo que se decide? ¿Qué es lo que se certifica? ¿Qué es la opinión que esa declaración que el acto constituye implica? Y el objeto del acto administrativo siempre lo vamos a encontrar en el mismo lugar. Entonces, cuando en el examen tengamos un acto administrativo para analizar, el objeto viene siempre en la parte que dice el ministro resuelve, y ahí abajo, artículo 1, ese es el objeto del acto administrativo. Concédese, deniéguese, desígnase, lo que el acto está, la declaración es el objeto del acto administrativo, ¿sí? Que puede ser de distintas maneras, puede tener distintos contenidos, obviamente. Puede ser una designación, puede ser la concesión de una licencia, puede ser la aprobación de una contratación, la aprobación de un contrato, puede ser la resolución de un recurso, o sea, infinitos objetos puede tener un acto administrativo. Ahora, ese objeto tiene que tener algunas características desde el punto de vista jurídico, que también surgen del artículo del artículo séptimo. No es que lo estamos analizando por fuera de eso. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible, ¿sí? Debe decidir todas las peticiones formuladas. ¿Qué quiere decir que el objeto tiene que ser cierto y tiene que ser física y jurídicamente posible? Cuando se refiere a cierto, se refiere a certeza, a certidumbre. Tiene que ser algo que esté absolutamente identificado, situado, fundamentado, ubicado. Si se refiere a una designación, no puede decir, desígnase director a Juan Pérez. No, eso o sea, no existe como objeto de un acto jurídico. Tiene que decir, desígnase director de qué, en qué ministerio, con qué categoría, con qué rango de función ejecutiva, el DNI de Juan Pérez, o sea, tiene que estar, tiene que tener un grado de certeza en el contenido. No puede ser algo abstracto, general, genérico, tiene que ser cierto. Y tiene que ser física y jurídicamente posible. Por ejemplo, algo que no es físicamente posible. Si yo, un acto administrativo que mande a demoler algo que ya se vino abajo por sí solo. Por ejemplo, algún expediente en el que se pidiera la demolición de una obra en mal estado, la obra se cae sola y después sale un
un recurso que ordena la demolición de la obra. Bueno, ese objeto ordenado por la resolución de ese recurso es físicamente y jurídicamente imposible, porque ya no existe más la situación que dio origen a ese requerimiento, ¿sí? Y tiene que ser jurídicamente posible. Eh, un, un, eh, Déjenme pensar algo que no sea jurídicamente posible. No sé, un juez que sentencie, no es un acto administrativo, pero para ver el ejemplo, la pena de muerte o la, no es jurídicamente posible, porque no está previsto en nuestro ordenamiento la pena de muerte. ¿Mm? Bueno, eso con respecto al objeto. El cuarto elemento que la Ley de Procedimientos Administrativos nos marca como elemento esencial del acto administrativo es el procedimiento. Que se dé cumplimiento a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, ¿sí? Para cada acto administrativo puede ser distinto, no hay un único procedimiento para todos los actos administrativos, ¿sí? Porque va a haber actos administrativos que tengan un procedimiento y otros que tengan otro. Es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero bueno, es así. Pero lo que sí tiene que ocurrir es que el procedimiento que se encuentre previsto específicamente para ese tipo de actos administrativos se cumpla. No es lo mismo el procedimiento para una resolución, una decisión administrativa, un decreto de necesidad y urgencia, que para una disposición del director de personal o para la emisión de la licencia de conducir en la ciudad de Buenos Aires. Pero cada uno, para ser válido, debe reunir los requisitos del acto administrativo y en el caso de los procedimientos debe cumplir con los procedimientos que están establecidos para ese acto. En este sentido, el procedimiento siempre es de origen legal, porque está establecido en una norma que es de esas normas que cuando hablamos de sistemas normativos dinamizan el funcionamiento del resto de las normas. Debe cumplir con el debido proceso adjetivo cuando se afecten derechos de particulares. El debido proceso adjetivo lo vamos a ver cuando veamos procedimiento, pero digamos, básicamente es el derecho a ser oído, a ofrecer prueba y a obtener una decisión fundada. ¿Mm? Perdón. Y otro elemento a considerar dentro del procedimiento es el dictamen jurídico de los servicios jurídicos de cada organismo del que se trate, ¿sí? El dictamen jurídico va a ser obligatorio en aquellos casos en que la decisión final, la decisión que se tome en ese acto administrativo, afecte derechos subjetivos o intereses legítimos de los afectados. En esos casos se va a considerar obligatorio. A mí me resulta difícil ver un acto en el que no se encuentren de alguna manera afectados esos rangos de derechos. Pero lo cierto es que, bueno, no todos los actos administrativos tienen dictamen jurídico previo. El dictamen jurídico en los actos administrativos no es obligatorio, no es vinculante para la autoridad que tiene que decidir. Pero si hay un dictamen jurídico en un sentido determinado, la autoridad que decide, para apartarse de ese dictamen jurídico, tiene que fundamentar su posición. Y esto aumenta el nivel de la responsabilidad del funcionario
que se aparta de la opinión dada por el servicio jurídico permanente de una jurisdicción. El artículo, esta parte nos la menciona de la siguiente manera. Dice, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. ¿Sí? Vamos a volver después al tema del dictamen jurídico y vamos a hablar de la Procuración del Tesoro de la Nación y la vinculación de los servicios jurídicos permanentes con la Procuración. Pero por ahora quedémonos con estas tres cuestiones con relación al procedimiento. El quinto elemento del acto administrativo enunciado por la Ley de Procedimientos Administrativos es la motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además de los recaudos indicados en el inciso B, esto es la causa, los hechos antecedentes y el derecho. Entonces, la motivación es la expresión en forma concreta de las razones que inducen a emitir el acto, más los hechos antecedentes y derecho que constituyen la causa, ¿sí? Son estos dos aspectos. Es complejo y es como un poco sobreabundante, pero está así en la ley y entonces es así. La motivación es la exteriorización en el acto, ¿está?, de la causa y de la finalidad. ¿Por qué es importante la motivación constituida por estas tres cuestiones? Las razones que inducen a la emisión del acto, más la causa, más la finalidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Adquiere mayor importancia en el caso de facultades preponderantemente discrecionales. ¿Está? ¿Por qué causa y para qué fin? ¿Sí? Y la necesidad de explicitar su razonabilidad, la proporción entre el objeto del acto y el fin. Esto también lo vamos a ver después, lo de las facultades discrecionales y las facultades regladas, pero en principio les voy a decir que en las facultades estatales hay facultades que denominamos regladas, que son aquellas que están absolutamente normada de qué manera y con qué procedimientos y con qué características tiene que resolverse algo, de tal forma que el funcionario no tiene más que la opción de sí o no, de otorgar o no otorgar, de consentir o no consentir. Dadas determinadas cuestiones que se evalúan, el resultado es único. Esa es una facultad reglada. Si yo pido una licencia de conducir, el funcionario de la municipalidad va a verificar que yo sea mayor de edad, que mi examen médico oftalmológico, mi examen psicológico y mi examen de manejo y teórico estén bien. En ese caso no puede más que otorgarme la licencia. Y si no cumplo con alguno de esos requisitos, me la deniegan. Esa es una facultad reglada. En cambio, hay otras situaciones donde la administración tiene mayor margen de discreción y puede optar por distintas alternativas. Entonces, en el caso de facultades discrecionales, donde la administración puede optar por distintas alternativas, es muy importante que ese acto
tenga esté bien armada la causa, esté bien armada la motivación y esté bien justificada la finalidad. Porque la única manera que tiene un particular, o el propio particular que pidió la resolución de ese acto, o el abogado que tiene que ir a hacer la impugnación de ese acto administrativo, de analizar el acto, es viendo de qué manera la administración lo motivó, cuáles son las causas, cuáles son los hechos, los antecedentes, el derecho. Entonces, ¿cuál es la vinculación entre la motivación del acto y las facultades discrecionales y las facultades regladas? Bueno, que a mayor discrecionalidad de la facultad, mayor motivación tiene que tener el acto, ¿sí? Porque es la garantía para el administrado de que esa discrecionalidad está siendo utilizada en los márgenes que la ley prevé para eso, ¿sí? En el marco teórico se discute si la motivación es un elemento autónomo, ¿sí?, de la causa, pero bueno, es discutible, pero la ley dice que los elementos del acto administrativo son estos, y mientras la ley no lo modifique, son estos. En el sentido de lo que hablábamos recién, de la motivación en relación a los actos discrecionales, que es, les reitero, para el tipo de facultades donde es más importante que los actos estén motivados, entonces la motivación tiende a cumplir tres finalidades. Por un lado, que la administración dé cuenta de sus decisiones, ¿sí? Porque en la motivación, en la causa, o sea, los hechos, antecedentes y el derecho, en la motivación y después con la finalidad que vamos a ver después, es donde la administración nos dice por qué está haciendo lo que hace. Es una manera de dar cuenta de sus decisiones. Y que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia. Porque si nosotros impugnamos ese acto va a la justicia tiene que analizar los fundamentos de la administración para dictar ese acto. Y esto también que lo comentamos recién, para que el afectado pueda ejercer su defensa. Entonces, la motivación tiene tres aspectos: las razones que inducen a emitir el acto, y los hechos y antecedentes y el derecho aplicable, que forman parte de lo que ya analizamos, que es la causa. Por último, en este artículo, porque después nos queda por fuera la forma, nos encontramos con la finalidad como elemento del acto administrativo. La finalidad del acto administrativo tiene que ver con la razonabilidad del acto, ¿sí? Que lo habíamos visto cuando vimos el régimen exorbitante como una garantía para los administrados, que de alguna manera equilibraba un poco las prerrogativas que tiene el Estado en general. La razonabilidad es la exigencia de proporcionalidad entre el objeto del acto y su fin, ¿sí? Gordillo dice que es la razón que justifica la emisión del acto. Cuando analizamos la finalidad de un acto, lo que analizamos es que el resultado previsto legalmente como el correspondiente al tipo de acto que se dicta, sea tendiente a satisfacer el interés público. Tiene que ver con la finalidad de la norma. Si el acto está en línea con la norma que autoriza ese acto, o con lo que la norma prevé para ese tipo de actos. ¿Por qué es importante la finalidad? Porque el análisis de la finalidad nos va a garantizar que ese acto no esté incurriendo en lo que se llama la desviación de poder. O sea, que en realidad el acto administrativo no responda a las razones que dice responder, sino a razones que están por fuera de la normativa prevista. La normativa prevista puede plantearse la posibilidad de que un contrato sea rescindido por distintas razones,
digamos, porque el trabajador incumple con sus funciones. Si estamos en el marco de la administración pública, eso requerirá un sumario, y el sumario requerirá una resolución. Y si se decidiera dar de baja esa contratación, tenemos cuándo se respetaría la finalidad, cuando efectivamente esa resolución de dar de baja a ese trabajador tenga que ver con lo que se planteó en el sumario, con lo que se probó en el sumario. Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un caso que a mí me parece que es bueno para ver cuándo hay desviación de poder y la finalidad del acto no se encuentra cumplido. Cuando yo entré a trabajar en el lugar donde trabajo, en la Administración Pública Nacional, había recursos que se habían reflotado de resoluciones que en los primeros días de la dictadura, marzo del 76, daba de baja por razones de servicios a cuatro trabajadores, planta permanente de la Cancillería, y los daba de baja por razones de servicio. Estos 4 trabajadores eran delegados gremiales, y son dados de baja por razones de servicio 4 días después del inicio de la dictadura. Bueno, claramente no había ninguna razón de servicio que justificara la baja de estos 4 trabajadores. Había una desviación de poder en ese acto administrativo, que lo que estaba haciendo era castigar a 4 delegados sindicales por el cambio del régimen, y porque eso, digamos, pretendía en ese momento la dictadura. Entonces, era un acto sin causa, sin motivación, y con un claro desvío en la finalidad. Existía un fin por encima del previsto en la ley, que era sacarse de encima a esos 4 delegados sindicales, y no había una finalidad que respondiera a la norma para la cual estaba creada la normativa de que el empleador puede echar, digamos, a un empleado, más allá del régimen de empleo público, que ya veremos que tiene otras características. Con relación a los elementos del acto administrativo, llegamos al último que la ley prevé, que no se encuentra en el artículo 7, que está planteado aparte, lo encontramos en el artículo 8, y es el elemento requisito forma. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, indicará el lugar y fecha en que se lo dicta, y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Solo por excepción, y si las circunstancias lo permitieran, podrá utilizarse una forma distinta. Bueno, todo lo que tenemos con relación a la forma está en este artículo. El acto se manifiesta expresamente y por escrito. Tiene que contener el lugar y fecha en que se lo dicta y la firma de la autoridad que lo da. Estas características que da la ley con relación a la forma no se ven alteradas por la incorporación del sistema de gestión electrónica de documentos, porque en el mismo, digamos, sigue siendo expresamente y por escrito, porque aunque no sea en soporte papel, es en soporte electrónico y está por escrito. El sistema automáticamente da el lugar y la fecha, y también automáticamente, a partir de la firma con el token o con certificado, que son las dos opciones, ya vamos a hablar del GEDO más adelante, entonces contiene la firma de la autoridad que lo emite. Entonces, esos son los elementos de la firma, de la forma, perdón. Es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes ven un acto administrativo, ya sea
de los actuales del GEDO o de los anteriores, si yo les pidiera que analizaran los elementos, ¿dónde van a encontrar los rasgos que les hablen de la forma del acto? Bueno, en todo el texto del acto, en el hecho de que está por escrito el lugar y la fecha, que están en la parte superior, ¿sí? Y la firma que que está en la parte inferior. Ahora, hay también una serie de relaciones entre los distintos elementos del acto administrativo que, digamos que elementos de la forma nos sirven para, por ejemplo, analizar la competencia. Si nosotros vemos el lugar y la fecha de un acto, ¿sí? Podemos analizar si el funcionario que firma al pie era o no era el funcionario competente al lugar y fecha que dice que el acto fue realizado, ¿sí? Nosotros podemos analizar quién firma, si firma quien tiene que firmar, o si firmó y no invocó una delegación, o si se abocó o no se abocó, si eso figura o no figura. Vamos a ver en la próxima clase, vamos a analizar actos administrativos, los elementos, para que ustedes puedan después, cuando tengan un acto administrativo delante suyo, poder identificar más fácilmente los elementos y la relación que existe entre los elementos del acto administrativo. La voluntad de la administración se expresa a través de los actos administrativos, ¿sí? Pero esos actos administrativos deben exteriorizarse para producir efectos. Esa exteriorización del acto administrativo es la forma. Y la violación de la forma, como la violación de cualquiera de los otros elementos del acto administrativo, acarrea la nulidad del acto de que se trate, ¿sí? El artículo 8, que es el que estamos viendo, se refiere a la forma en sentido estricto, ¿sí? Con relación al acto. Por escrito, indicando lugar y fecha, con la firma del funcionario, pero en sentido amplio, cuando hablamos de la forma del acto administrativo, podemos también hacer referencia al procedimiento y a la motivación, ¿sí? Pero básicamente al procedimiento. El procedimiento constituye una especie de análisis ampliado de los aspectos de la forma del acto administrativo. Bueno, lo que veníamos diciendo, manifestación escrita hacia la seguridad jurídica, es una garantía para los administrados, porque si el acto fuera verbal y tengo que recurrirlo, es muy difícil ver cuál fue la causa, la motivación, qué hechos, qué antecedentes, qué derechos, y el lugar y fecha sirve para analizar la competencia. Muy bien, vamos a dejar acá y nos vemos el miércoles, les mando la invitación. Les dejo un saludo a todos, después verifico si este PowerPoint creo que lo tienen completo ya subido al Drive. Bye bye, nos vemos.